El método epidemiológico es la forma de razonamiento lógico empleada para conocer las características de las enfermedades que afectan a las colectividades humanas. Esto con el fin de transformarlas y dominarlas e influir positivamente en la salud de la población. Para aproximarse a su objeto de estudio, la epidemiología recurre a estrategias de investigación que tratan de explicar la causalidad a partir de la asociación entre factores de riesgo y de daño. Según el nivel de esta explicación, se distinguen estudios descriptivos y analíticos. Dentro de los estudios descriptivos encontramos a los estudios ecológicos, caracterizados por la descripción de frecuencia de la enfermedad y características poblacionales. Los estudios transversales miden la presencia simultánea del factor de riesgo y el daño en cada unidad estudiada. Tienen la posibilidad de asociar el factor y la enfermedad a nivel individual. Si bien los estudios descriptivos no son suficientes para asignar causalidad a una relación entre factor y daño, sí son importantes para verificar esta relación, es decir, presumir la existencia de una asociación estadística. Para asignar causalidad a una asociación estadística es necesario recurrir a otros criterios, dentro de los cuales encontramos que exista una asociación estadística fuerte, una secuencia temporal, relación dosis-respuesta, que haya consistencia de los hallazgos en diferentes estudios, especificidad de la asociación, coherencia de los resultados con teorías preexistentes, plausibilidad biológica, evidencia experimental y analogía con otras situaciones o asociaciones. Dentro de los estudios analíticos encontramos a los estudios de casos y controles, en los que se define un grupo con el daño en estudio, es decir, la enfermedad, y otro grupo sin ese daño, y se indaga su vinculación en el pasado con el presunto factor de riesgo. Por otra parte, en los estudios de corte se define un grupo de personas expuestas a un factor y otro grupo de no expuestos y se efectúa un seguimiento en el tiempo, determinándose la frecuencia de presentación de daño en cada grupo. En los estudios experimentales, el observador puede manejar la exposición, debe existir un grupo control y la asignación a cada uno de los grupos debe hacerse al azar. La característica principal de la investigación epidemiológica es que estudia poblaciones y en ellas enfermedades o problemas de salud. Los pasos que la constituyen son concepción de la idea, planteamiento del problema de investigación, objetivos de la investigación, revisión conceptual del tema, formulación de hipótesis, planificación del estudio que comprende selección y operacionalización de variables, definición de categorías y escalas de medición, definición de las unidades de análisis, elección del diseño de investigación, definición de universo, muestra y técnica de muestreo, la elaboración del instrumento y de los procedimientos de medición, el plan de análisis de los datos y la prueba piloto. También incluye la recolección de los datos, el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados, las conclusiones y sugerencias y por último la elaboración de un informe. Para el caso de la investigación cuantitativa, como lo es la epidemiológica, la representatividad del estudio se consigue con una muestra probabilística, es decir, tomada al azar, la cual permite generalizar los resultados cuantitativos a la población objeto. A fin de estudiar el fenómeno, se miden características que se consideran vinculadas a este. Estas son las variables, las que se definen como particularidades, condiciones, características o atributos de los individuos que pueden variar de un individuo a otro o en algunos casos en un mismo individuo en diferentes momentos. Las hipótesis son la relación entre variables que se expresan como una explicación del fenómeno y que marcan el rumbo del trabajo de investigación. Estas surgen del marco teórico de la definición de variables y se enuncian con oraciones positivas. Técnicas de análisis de la información. 1. Medidas de ocurrencia. Hacen referencia a un valor puntual en la escala. Existen las medidas de posición. En la posición central se verá la media aritmética o promedio, la mediana y el modo. Las medidas de posición no central son llamados fractiles o cuantiles. Son valores que marcan la posición en la escala de una observación ubicada en determinado lugar de la serie. El de mayor uso, los percentiles. Medidas de dispersión. La amplitud no es más que la diferencia entre el mayor y menor valor de una serie. La varianza se usa en el cálculo de gran parte de medidas estadísticas. El desvío estándar constituye un promedio de la dispersión de las observaciones según sus valores en relación con la media aritmética. Las más utilizadas en epidemiología son las tasas. Es una cifra relativa por la que se relaciona el número de casos de un fenómeno ocurridos en un periodo y en un lugar definidos. Las tasas aplicadas a morbilidad miden la incidencia, la frecuencia de casos nuevos en un periodo determinado y la prevalencia, número de casos en un momento dado. 2. Medidas de asociación. Para encontrar características de las personas que se encuentren con mayor frecuencia en donde la enfermedad se presenta más. Factor de riesgo. Es toda característica, condición o particularidad de las personas que aumenta la probabilidad de sufrir un daño.
Entre las medidas de asociación se destacan el riesgo relativo, que expresa el número de veces en más que la población expuesta tiene como riesgo sufrir un daño. Si provienen de un estudio de casos y controles, se aplica el odds ratio. El coeficiente de correlación de Pearson indica el nivel de asociación del factor con el daño. Cuanto más cerca de menos 1 o más 1 esté el valor de ese coeficiente, mayor asociación existe, y marcando 0 la ausencia de la asociación. 3. Medidas de significación estadística. La probabilidad de que los resultados obtenidos con cualquier muestra no se correspondan con los del universo se representa por la letra P, seguida de una fracción de la unidad que indica la probabilidad de error. Por ejemplo, P igual a 0,05 significa que existe un 5% de probabilidad de que el valor hallado en la muestra no se corresponda. Confiabilidad y validez de la información. Confiabilidad. Medida en que un dato o un indicador refleja el hecho que mide. Evalúa el grado de reproductibilidad de la información, si es estadísticamente confiable o no. Índice de capa es radio de coincidencia, más 1 es coincidencia, menos 1 es discordancia. Validez. Medida en que un indicador hace referencia al fenómeno que se aplica. Validez interna es especificidad y validez interna es generalización. Finalmente les dejo las diferencias entre el método clínico y el método epidemiológico.